secretario municipal, asambleísta y también últimamente ministro de gobierno. Algunos días ya fuera del despacho. ¿Extraña ese ir y venir, ese ajetreo del día a día del Ministerio de Gobierno, abogado Henry Cugelón? Buenos días. Alcides, buenos días, gracias por la oportunidad, un gusto verte, saludo a todos los oyentes de Atalaya. Lo que extraño, más que el cargo o los cargos en sí, es poder tener contacto con la gente, lo que es finalmente lo que es el servicio público, por así decir. De ahí el tema palaciego o entre otras cosas, no, para nada. Y parte de la dinámica de la función pública es saber que los puestos son momentáneos, son transitorios. Yo a lo largo de 25 años de carrera siempre he estado en puestos de libre remoción, en puestos de confianza, por decir. Y ese es el arte de la política. Saber que las instituciones quedan, deben ser fortalecidas y que nosotros somos pasajeros. Pero siempre un gobierno que termina y una nueva legislatura que empieza y con otro nuevo gobierno, siempre van a estar mirando lo que hizo el anterior para empezar a criticarlo y alguien tiene que defenderlo. ¿Quién va a defender al gobierno de Guillermo Lasso? ¿El expresidente, sus ministros, sus dirigentes políticos de Creo, el ciudadano? ¿Quién lo va a defender? Efectivamente, parte de la costumbre política es, en vez de criticar, que es lo normal, el poder debe ser desacralizado, achacar todo lo pasado para poder justificar ciertas acciones. Si es el caso del Parlamento, yo estoy sujeto a control político un año después. Así que... Oye, el presidente no, ¿verdad? Siempre no. Eso cambió a partir de la Constitución del año 2008. ¿Y está correcto ese cambio? Bueno, eso fue una idea justamente de los promotores de esa Constitución, que después fueron los mayores violadores de la misma. Yo no voté por esa Constitución, pero me convertí en guardián de la misma. Entonces, esas son las reglas del juego. Yo hubiera dejado el sistema anterior del control político, pero bueno, Correa mismo hizo la diferencia y ahora algunos de sus seguidores pues sufren de amnesia galopante, por así decir. Entonces, yo soy sujeto a control político de la Asamblea durante un año después y responsable por mis actos toda la vida, errores incluidos. En cuanto a lo que va a ser el control, están los exministros de gobierno, habrá temas. Yo le voy a poner un ejemplo. Ante la desfachatez y la mamarrachada de querer continuar un juicio político, de destituir al presidente, no necesitaba que nadie me lo diga. Yo salí al frente, he dado muchas entrevistas de todo orden, porque para mí era cerrar un ciclo. Yo fui uno, no solamente como ministro, sino como abogado y como conocedor del tema parlamentario, yo fui uno de las personas que dio frente en el momento que se instaló ese malhadado proceso político. Lo lógico me pareció seguir hasta la ruta final en que llegó a ese documento que, valga la aclaración, no establece nada, porque no lo pueden hacer, no determinan nada, porque tampoco lo pueden hacer, sino que manifiestan. Yo nunca he visto una resolución tan mal redactada, una colcha de retazos para cumplir en algo los ánimos de los que estaban atrás de los diputados. Entonces dice, manifiesto la responsabilidad política. Bueno, ahí en todo caso quedó. Y por si acaso, para los amables oyentes, que algunos diputados y los titiriteros que están atrás de ellos pensaron que habían descubierto el agua mojada, enviándolo a la Contraloría, se ve que no leyeron, al igual que los asambleístas antes, no leyeron el proceso, ¿no? Estaban cumpliendo órdenes. O sea, ese documento no tiene ninguna validez en todo caso. Para ninguna instancia, ni para la Contraloría, ni para ninguna. Saludo a la bandera con una diferencia, es con dos manos, no con una, con dos. Y la parte penal, si es que le preocupan, ya está en el ámbito penal, porque una de las asambleístas del periodo pasado, Mireya Pazmiño, ella misma presentó la denuncia. Cosa rara, porque si uno sigue las investigaciones de Fernando de Vicencio, ella debería ser la acusada, no la acusadora, por así decirlo. Y en el tema de Contraloría siempre ha estado, e inclusive este gobierno cumplió el gobierno del expresidente Lasso cumplió las recomendaciones que dio la Contraloría, que eran administrativas y civiles, no penales, con relación al contrato de Flopec, que valga la anécdota, es del 2018 con una adenda del año 2020. Es tan ilusorio
que como que al ingeniero Febres Cordero, quien estamos hablando, lo quieran juzgar por los contratos de Bolívar Cali Bajaña o por los contratos de Abdalá, de Elsa, de Perrone, de Norero. Posible, pues. Me explico, ¿no? Pero así es la Pero pasión también política. valió la argumentación del expresidente Lazo en este caso, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el caso de que él también argumentó que no procedía a un juicio político porque Pues él ya no era presidente de la República. En el fondo siempre estuvo claro, esa pelea que tuvimos, entre comillas, marzo, abril y mayo, siempre estuvo clara, pero hasta por asuntos de forma, no por rehuir, no puedan destituir quien no puede ser juzgado. Y segundo, que esto me parece ya de clase de preuniversitario, uno no puede responsabilizar políticamente si no conlleva la censura. La censura es la materialización de la responsabilidad política. Si no puedes censurar, no puedes determinar responsabilidad política. Así de simple. Pero 001, el día que entras por la puerta del pre de ciencias políticas o derecho, creo que te van a explicar mejor eso. Por el caso de los exministros sí se puede censurar. Sí, se puede. Sí. Hay un caso, por ejemplo, el caso del general Carrillo, que fue para mí injustamente censurado por la asamblea anterior como exministro del presidente Lazo, más allá que le hicieron un combo por actuaciones cuando estuvo al frente de la policía en la época del presidente Moreno, y eso le ha llevado a una inhabilitación que le impide poder ejercer como asambleísta de la República hasta que cumpla los 2 años de inhabilitación. Es más, ahora dicen que no. Por ahí escuché que siempre fue la estrategia hacer esa cuasi resolución, pero yo sí escuché a algunos asambleístas del correísmo y otros por ahí hablar que tenían inhabilitarlo al presidente Lazo. Ahora parece ser que no dijeron. Creo que no tienen conciencia. Sí, inclusive hablaron de inhabilitarlo. Creo que no tienen claro los conceptos políticos jurídicos. ¿Será porque en algún momento se pensó no hace falta que ser abogado, por Guillermo Lazo quería regresar otra vez a la política en el 2025? Entonces le dijeron, bueno, vamos a ver si lo inhabilitamos censurándolo. Mire, uno puede pensar muchas cosas, pero las ocurrencias no pueden estar encima de los conceptos. Con relación a los exministros que se han manifestado, van a ser llamados a la asamblea, ¿no? Es lo lógico. Que vayan ellos a defenderse. Tienen que ir por responsabilidad ante la ciudadanía. El Congreso tiene todo el derecho de llamar a los funcionarios. Tiene también la facultad de fiscalizar a los funcionarios que están en el 131 de la Constitución, que no son todos. Todos los funcionarios públicos, estimado Alcides, tienen la obligación de proveer información a los asambleístas. Es más, a cualquier zona de la República. Para efectos prácticos no hay diferencia alguna entre la ley de transparencia en que usted como comunicador, como periodista, le pide a cualquier funcionario público un documento, etcétera, de lo que establece la ley de la función legislativa con referencia a los funcionarios públicos. Desde el más encumbrado, entre comillas, el presidente de la República, hasta el más humilde de los servidores de una dependencia en cualquier rincón de la patria. Aclaro esto porque veo que están llegando también una nueva confusión. Quieren fiscalizar a funcionarios que no son sujetos de control político. ¿Usted se refiere no significa al pedido de información? No significa que estén por fuera de la ley. Todos tienen responsabilidad civil, administrativa y penal. Nadie tiene corona en el Ecuador. Pero cuidado, insisto, utilicemos bien los términos. Nosotros estamos para dar luces, no para apagarlas, ¿no? Pero digo, usted se refería tal vez a que ahora están llamando a pedir información hasta los embajadores. No solamente ese caso, en la legislatura pasada vi que le pedían información directamente a jueces. Eso no se puede hacer en fiscalización. ¿Tú fiscalizas a quién? Al sujeto del control. ¿Quién es en nombre de los jueces? ¿Quién? El presidente de la judicatura. Él responde por los jueces. Claro. Ni siquiera el presidente de la Corte Nacional, que gracias a la reforma del año 1998 y que está ratificada en la Constitución del año 2008, los jueces, igual que la Corte Constitucional, no son sujetos de control político. No quiere decir que mañana un magistrado de la Corte Constitucional o de la Corte Nacional no pueda ser enjuiciado penalmente si lo ven cometiendo un ilícito. Pero estos conceptos son claros, tenerlos bien definidos, porque después la gente se confunde, maestro, ya te imaginas qué puede pasar. O sea, tampoco pueden dar información si se lo pide. Bueno, a través de la Corte, a través de la Secretaría, ¿no? Por supuesto, información todos. No más allá que la información es pública por ley de transparencia. Y todos los funcionarios
tienen la obligación de dar información. Yo lo que hago, la diferenciación, es el término de fiscalizar en control político. Te voy a poner un ejemplo. Cualquier funcionario del Ministerio de Finanzas puede ser solicitado de información. ¿Quién es el sujeto de control político? El ministro de Finanzas. Claro. Otra vez más, clase 001. Por eso es importante que vayan siempre al Parlamento, y no importa ser abogado. Los más grandes legisladores que ha tenido la República no han sido abogados: León Febres Cordero, Asad Bucarán, entre otros. Bueno, en la letra pequeña se pueden descubrir las causas reales cuando usted pide información a un embajador, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Puede que sea un asunto enteramente muy personal. Muy personal, etcétera. Claro que sí. Abogado, al gobierno en el tema económico le han dicho que ha dejado prácticamente en soletas la caja fiscal, que ha dejado 170 millones, y cómo es que en este momento de tanto aprieto el gobierno no sabe ni qué hacer. Efectivamente, eso es verdad. A ver, hay que ver las cosas siempre en contexto. El día que se entrega el gobierno, en este caso fue el 23, antes era el 15 de enero, antes era el 10 de agosto, y hace muchos años, cuando usted recién nació, era en la madrugada del 1 de septiembre, hay un saldo en caja. Según nosotros el saldo era 165, ahora dicen que era 180. Sí, ese es el saldo ese día. Al día siguiente puede ingresar más. De hecho, a los 2-3 días ya aparecieron, saldo, exactamente, ¿no? Aparecieron 300 claro, menos, porque uno recoge pues, el IVA, por ejemplo, que entra todos los días. Pero veo que alguna gente, en vez de sumar y ver adelante, porque nadie ha discutido que hay una situación difícil, compleja en el país, nunca se mintió acerca de eso, han descubierto pues el agua mojada. Porque si ya van a ver las cifras por día, ahí están las cifras del Banco Central de Finanzas. Cuando el presidente Lazo recibió el gobierno el 24 de mayo, lo recibió con 65 millones. O sea, siempre es así, porque la caja fluctúa. Ahora, hay gente con mucha razón que dice que hay que ver el entorno, ¿no? Sacar el promedio del mes para ver cómo ha estado el tema del flujo acá. Así que no hay por qué preocuparse, tampoco hay que olvidarse del tema, pero usted, que es un hombre de vieja data, no le quiero decir qué es lo que pasaba en el 80 y principios de los 90, cómo se recibía la caja el 10 de agosto, pues, ¿no? Hay veces que aparecía en cero y el día siguiente aparecía más, así que cuidado con tratar de sorprender. En otros temas, por ejemplo, y esto no significa ni justificar ni ponerse a lamentar, sino que las cifras son frías. Veo por ahí que dicen que hay cuentas por pagar en el orden de 2.800 millones. Bueno, para el mes de diciembre, para este mes, en general con los proveedores. Con el tema de los décimos también que hay que bueno, pagar. Y le pongo ejemplo, de las deudas que tiene el Estado, hasta los proveedores. Sí, nadie dijo que no existía. Y esto que no quiero decir que cuando el presidente Lazo cogió el gobierno, tenía 3.500 millones de deudas por pagar. Me explico, o sea, ojo, yo no quiero sonar a consuelo, yo quiero ver el futuro. Pero cuidado, es que han descubierto el agua mojada. Hubo un atraso con los gobiernos seccionales, sí existió un atraso. De un mes y medio, sí sabe cuánto fue el atraso en los GATS al año 2021, 55 meses. Por si acaso digo, no quiero justificar nada, pero 55 meses en dinero en efectivo, ¿cuánta millonada es? Bastante. Ese es parte del tema de las cuentas por pagar. Este gobierno, el pasado, siempre estuvo al día con los gobiernos seccionales. Es más, se puso al día con lo que le debían desde el año 2015, y efectivamente al final, por todo lo que ha pasado este año, un año complejo en lo económico, de incertidumbres, el tema del petróleo, hubo un atraso, sí. Pero si yo me pusiera a contar qué es lo que pasó antes, si el presidente Moreno se pudiera contar qué es lo que pasó antes, si el presidente Correa se ponía a pensar qué es lo que puso antes, señores, más experiencia en el manejo de las finanzas públicas. Lo mismo pasa con el déficit. Claro que hay déficit, pero parecería que nunca ha habido déficit. Nosotros hubiéramos querido entregar con un menor déficit. ¿Saben qué se presupuestó? Se pensó 1.8, 2%. Lo dijo al principio del año. Del PIB, exactamente. Va a terminar siendo conservadoramente 3.5. Hay gente que dice que puede ser hasta el 5. Más dicen otros. Bueno, 5, los más agresivos. Millones de dólares, bueno, dicen. En promedio en el gobierno pasado estuvo en el 7.7, y el día que se le entregó, si lo calcula el día al mes, 5.8. Es decir, yo no quiero sonar a conformista. No se quiso bajar todo, pero tampoco se lo aumentó. Y así están en todos los índices. Deuda externa, deuda interna, déficit, caja. Pero este no es un concurso de echar lamentos hacia atrás.
Merkel decía, a uno lo eligen para poder gobernar y salir adelante y encontrar soluciones. Y en eso estamos todos juntos. Por eso el gobierno nacional, el actual, merece todo el apoyo posible. Ya, doctor Cucalón, esto de la separación de los ministerios del Interior y de Gobierno, ¿verdad? Que se profundizó en el gobierno del presidente Lasso, ahora como que aparentemente se lo quiere volver a lo que antes era, unificar estos dos. Yo siempre he considerado que el Ministerio de Gobierno es el Ministerio de la Política, el que tiene que directamente estar relacionado con la Asamblea, con los partidos. Entre otras cosas, porque el Ministerio de Gobierno exacto, es mucho más, eso le expliqué a la actual ministra, mujer inteligente, que la conozco hace muchos años, mucho más que el tema legislativo. Conozco unos paisanos suyos que decían, si no había asamblea, ¿para qué existe el Ministerio de Gobierno? No sé dónde leyó esa parte. Esa es una de las muchísimas funciones que tiene el ministro de Gobierno, pero sea dónde va la inquietud es válida. Las separaciones y las funciones vinieron desde antes, ¿no? Hasta el año 2009 el Ministerio de Gobierno era uno solo. El año 2009 lo separaron, hicieron Ministerio del Interior y Secretaría de Gestión de la Política, no sé si tú te acuerdas, en la época de Correa. Sí. Después se la quiso integrar, en la época de Lenín Moreno se la volvió a fusionar y en la época del presidente Moreno se la dividió porque se consideró que tal y como estaba el nivel del crimen organizado, el narcotráfico, se necesitaba un ministro del Interior 7 días a la semana, 24 horas al día. Mire, se lo expliqué a la ministra, no hay un manual perfecto. Yo no es que me opongo a que se vuelvan a unir. Señores, depende también de las coyunturas y de las personas. Si las instituciones se acomodan a las personas y si la actual ministra puede llevar adelante toda esta materia de seguridad interna y de coordinación, que igual el ministro sí lo hace. El ministro de Gobierno igual es parte del COSEPE, es parte de los gabinetes de seguridad, porque todo está integral, pues todo es transversal. Por eso en los 9 meses que fui ministro estaba al tanto de todos los temas de seguridad y asesoraba. Un ministerio múltiple. Es múltiple. Yo también veo de obras públicas, de economía. Ese es el ministro, pues es el premier. Por eso es que para mí me resulta un poco complicado pensar en que una ministra en la mañana tenga que estar poniéndole toda su atención a un hecho que está ocurriendo en la asamblea y al mediodía le dicen, oiga, tenemos un gran problema de seguridad. Entonces, la ministra no puede ser, pues, puchica, por estar en todas partes. Por eso le digo el sí. Hay que consolidar la separación. No es un tema institucional, es un tema de personas. Si ella cree que lo puede hacer y el presidente cree eso, aparte que creo que el presidente es su propio ministro de gobierno. Ayer lo vi en una entrevista clarificando conceptos, por así decirlo. Parece ministro de gobierno, parece ministro de finanzas. Bueno, por algo es el presidente de la República. Claro. Pero en todo caso, ojalá por el bien del país, que sea cual sea la fórmula, que no es una fórmula perfecta, así es, no hay nada escrito sobre piedra, se pueda entregar por completo el funcionario y que haya resultados. Insisto, por mi experiencia, algo sabía, el Ministerio de Gobierno tiene muchísimos frentes, no solamente la asamblea, no solamente el tema de las gobernaciones, hay muchísimas cosas que son interinstitucionales, hay los que se llaman intragubernamentales dentro de la misma función ejecutiva. Está el tema del manejo de las relaciones con la sociedad civil, por eso es que el ministro es el que frentea todo el tema de los paros, los levantamientos, entre otras cosas, es el que atiende las demandas de los transportistas, por poner un ejemplo. Eso no es poco, pues. Es un tema amplio. Claro, pues. Es el consejero natural político del presidente y es el vocero por antonomasia, por así decirlo. Esa pequeña también, exactamente, ¿no? Es el vocero por antonomasia, debe estar enterado un poco de todo. Del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Obras Públicas. Yo escuchaba a usted hablar de todo, yo decía, puchica, aquí el próximo ministro de gobierno tiene que hacer una réplica de Henry Cucalón, porque habla de todo y con mucha solvencia, porque usted es un hombre preparado. Bueno, es que uno tiene esa responsabilidad encima de los hombros. Si yo le ponía 2 cargas ahí, en la mañana con la asamblea y en la tarde con la seguridad. Claro, yo lo que creo es que ahí el tema del tiempo en la parte operativa de seguridad va a ser compleja, no en la parte conceptual de manejo, que yo estaba enterado de todo, porque trabajaba de la mano con el ministro Zapata, pero la parte operativa no deja de tener sus dificultades, básicamente por el tiempo. Pero en resumen, espero que les vaya de lo mejor. La ministra es una mujer decidida, es firme, es inteligente. Esperemos que puedan sobrellevar la mejor manera, porque a ti que te fascina la historia,
te acordarás que anteriormente los ministros de gobierno, hace décadas, tenían a la policía, eran los jefes de policía, no en el mando operativo, sino en el mando político, claro, para que los políticos vean cuál era el respaldo que tenía el gobierno, que era la policía, más que, entre comillas, Fuerzas Armadas. Claro, claro. Tenía un mensaje político. ¿Tú te acuerdas cuando hace años existía el concepto de seguridad política? Que eran funciones que estaban asignadas a las gobernaciones. ¿Sí te acuerdas? Estamos hablando de los 60, los 70. Pero mire, los problemas del Ecuador son otros ahora. Los problemas no son de delincuencia común o quién le pone un dedo al presidente, o quién le falta, o cuál es el periodista que maltrataba a Velasco Ibarra. El ministro de gobierno tenía que meterlo 7 días preso y ponerle 30 sucres de multa. Y los problemas ahora son con el crimen organizado, son con el narcotráfico. Era 4:30. 4:30, ¿ves? Ahí precisión, ¿ves? Para que veas que estamos en la línea, es 4:30, no 7:30, es 4:30. Ya, entonces, hay otra coyuntura, pero esperemos que le vaya a lo mejor. Oiga, estamos hablando con el abogado Henry Cucalón, que fuera antes ministro de Gobierno, asambleísta, secretario de la municipalidad. Estamos tratando en esta entrevista varios problemas que se han presentado últimamente, ¿verdad? Y uno de ellos, que no sé todavía por dónde se inició y por dónde va a terminar. Esto del acuerdo de libre comercio con Corea del Sur. Esto del voto. Había una elección de la sede de la Exposición Mundial 2030 que Ecuador había comprometido su voto a Corea del Sur, pero que finalmente se lo dio a Arabia Saudita. Y como estamos con el tema del acuerdo de libre comercio, que todavía la Asamblea no lo ha aprobado, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué conoce usted de esto? Esto ya fue cuando salimos del gobierno. Claro, yo le puedo decir lo de antes. Sí. Una de las cosas que son los aciertos, que son las cosas positivas que tuvo el gobierno pasado, es una política de integración. Ahí uno ve la firma de los acuerdos, no solamente con Corea del Sur, importantísimo, todas las cosas que nosotros importamos, y poner nuestros productos allá. El de China, por ejemplo. Ni se diga. El de China hecho en va a tener un problema en China. En un tiempo récord. Claro. Y lo cual demuestra que la política exterior de un país no debe ser ideologizada, sino de los mejores intereses y convenientes para el país. A China le debemos, entre otras cosas, que haya apoyado con el tema de las vacunas, ¿ya? Hay gente que a veces se olvida. Con China el gobierno del presidente Lazo renegoció su deuda, ¿no? Y tuvo un muy bajo, o sea, un claro impacto en las finanzas públicas, que ahora nos olvidamos, igual que el tema del canje de deuda por conservación. Por eso es que me río cuando hablan de los números económicos y supuestamente se asustan y no los ven completos. Y con el tema de Corea del Sur fue muy bien trabajado por el gobierno, por los ministros de comercio exterior, y espero, eso que leí, al igual que usted, no sea más que una anécdota, porque yo creería que todo el empleo que va a generar esto y todo este acuerdo comercial con Corea, ojalá que no se pierda por este tipo de nimiedades. Espero, no conozco los detalles posteriores, y ojalá que tanto la Corte Constitucional, que ha dado sus avales, como la Asamblea finalmente puedan cerrar y que se puedan suscribir estos acuerdos, como el que de Costa Rica también, pero el de Corea y el de China son importantísimos para la economía. Claro, y el de México no se pudo porque ya de los mexicanos que no quieren. El tema del banano y el camarón, pero que son nuestros productos estrellas, ¿no? Igual se intentó hasta el final, pero fue muy complicado. México es un mercado importante porque nos habilitaba a la Alianza del Pacífico, claro, mi querido maestro. Si no, no podemos hacer ninguna alianza. Exactamente. Conozco que los correístas en la Asamblea no van a votar por la aprobación del acuerdo con China, que ya está, pues, ya está. Me parecería ya está aprobado por la mira, Corte Constitucional. No solamente que sea una contradicción, porque con China el Ecuador tiene unas grandes relaciones. Si fuera por temas ideológicos, pues no creo que hubiera problema. Pero tercero, ahora que estamos en la línea de los pro, en la línea de los acuerdos, que los saludo que el alcalde de Quito vaya a la Asamblea Nacional y que vayamos a un acuerdo nacional. Ya este es un tema para aterrizarlo, porque si no queda todo en etéreo, todo es el acuerdo, todo el pacto, nadie sabe sobre qué es. Bueno, yo le pongo algo sobre el tapete. Ese sector político que representa 51 votos tiene que votar por el acuerdo. Ese debe ser uno de los pactos legítimos de la sociedad. ¿Qué es rojo, amarillo, verde, azul? ¿Cuál es el problema? Y ahí sí, le pido al presidente de la República y a las personas que se han unido en esta agenda pro gobernabilidad, que este es un tema favorable al país. No tiene nada que ver cuál fue el gobierno que lo tramitó, valga la declaración, en tiempo récord.
Ojalá que haya los votos para aprobar el tema de China. Como en su momento, yo cuando fui legislador en el primer periodo, voté por el tratado multipartes, que es un tratado de libre comercio, sino que le llamaron de otra manera, con la Unión Europea. Lástima que por temas dogmáticos se demoraron tanto tiempo y lo reactivaron al final. ¿Me explico? Pero se hizo. Hubo una buena labor de los ministros de la época al final, del presidente Correa, y sacamos adelante, y esa es una votación a favor del Ecuador. Pero en el caso del acuerdo comercial con China, no veo ningún muñequeo político del gobierno en este acuerdo o pacto que tienen con correístas y socialcristianos. No, parece como que no estuviera en la lista. Bueno, y nadie sabe cuál es la lista. Importante. O sea, comenzando por ahí, esa nomás se la dejo de ver, es todo etéreo, Bueno, me los conozco de memoria, me los conozco como que se los hubiera parido. Ya. En todo caso, ya que no hay una lista completa, porque es de un secretismo nunca antes visto, y yo soy de la tesis que no es el problema con quién se vota, sino para qué se vota, bueno, ahí le ponemos el tapete, votemos por el TLC con China. Oiga, y ya en esta conversación ya entramos en el tema de la legislatura, ¿no? Y sobre todo, pues, en esto que muchos han llamado acuerdos, conveniencia, pactos, lo que sea. En la política pueden haber muchos nombres, pero uno ya sabe cuáles son los significados, ¿verdad? Muchos han dicho que este acuerdo o pacto va a durar muy poco. Ya mismo hablo con ustedes del tema del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía, pero hablemos primero del tema del pacto. Va a durar muy poco. En marzo, abril empieza la campaña y cada cual baila con su pañuelo. Mire, mi querido Alcides, no tengo alma de pitoniza, como decía Carlos Julio Rosemena. Pero hay realidades que son... Hay realidades. que considerarlas. Yo quisiera una parte verlo en propositivo. Que lo diverso se una, no me parece mal. ¿Para qué se une? Es el tema. Dos, lograr un consenso mayoritario para elegir autoridades no me parece mal. Para evitar lo que sucedía en los 80 y los 90, que no había votos para elegir a nadie o que se estanque, me parece bien. El problema ahí no es ni siquiera cuantitativo, sino cualitativo. Yo no, insisto, yo no veo mal que entre los distintos ideológicos lleguen a un acuerdo básico para elegir autoridades. Mi crítica no es a eso, mi crítica es cómo lo eligieron vicepresidente a N. Recalde. O sea, no que tres grupos políticos se hayan juntado, no sé si me explico, yo solo saludo, me parece bien, yo no satanizo eso para el manejo de autoridades. Ahora bien, una vez que separamos eso y algunas pintas que están ahí en fiscalización, no sé qué es lo que van a fiscalizar con esas pintas, señores, tenemos una agenda de trabajo, una agenda de país, como he escuchado. Usted dijo que no hay. No digo que no hay, no la conozco bien, porque no he visto, me lo una lista, porque no sé. palabra no hay ahí, pues oiga, Entonces, para decir, ellos tienen palabra y se van a cumplir. Si ¿no? esto es solo hay que ponerlo en escrito, si pues esto no. es solo para dignidades parlamentarias, tampoco me parece mal. Yo insisto, de mí no van a escuchar satanizar eso. Siempre lo promoví, valga la aclaración, en épocas que a otros les tiraban cocacho si es que lo veían juntarse con la diversidad política, los retaban, por así. Ahora veo que es lo normal y me parece bien. Yo soy hombre de amplitud de criterios, no he sido sectario. Van a ir saliendo temas y en esos temas ojalá que se vean dónde están las coincidencias, ya que no hay un documento escrito que no sea algo romántico a favor del país, a favor eso es lata, pues, ¿no? Así que veamos, yo no veo ningún problema. Ojalá la derecha y la centro derecha gire un poco más hacia el tema del medio ambiente, hacia el tema de los trabajadores, hacia el tema de la diversidad, de la no discriminación, todo lo que es la agenda supuestamente izquierda a nivel mundial. Y ojalá que la izquierda, la centroizquierda, inclusive hasta la troglodita, se mueva un poco más hacia el centro y recoja principios de la derecha, como es la autonomía, la economía social de mercado, propiedad privada, descentralización, y por qué no, si tú me dices que esos se mueven de esa línea y se lo hace a través de las causas, derechos de participación, mujeres, minorías, bienvenido sea, eso es lo que quiere el Ecuador. Eso yo siempre lo he pensado, y ahora el presidente Noboa le llama los pro. Los anti no son hacia un partido, debe ser anticorrupción, me imagino, ¿no? Antisectarismo, porque también si tú no contrastas parecería que todo es intrascendente y light, y la vida no es tan simple como eso, ¿no? Abogado, usted sabe bien que el votante es el que tiene el poder en democracia, con su voto, es el que manda, ¿verdad? Porque si no hay votantes o sufragantes, nosotros que somos los electores, no puede haber
ni legislatura, ni pueden haber asambleístas, ni nada. El voto es el que le da vida a la política de la democracia. El voto es el arma más poderosa de una democracia. Exacto. Entonces, si el ciudadano ve que nuevamente en la asamblea se están aplicando los mismos procedimientos del periodo anterior, cuando vemos que hay un acuerdo de políticos y un acuerdo de partidos y un acuerdo de asambleístas, y no nos dicen de qué se trata, la gente dice otra vez que estamos entrando en la misma situación. Por eso yo le digo, sí, es válido. Claro, mucha gente dice, no, nosotros somos hombres de palabra y nosotros se cumplimos. Sí, pero de palabra sobre qué, pues póngame elabórame un listado. Es válido. Entonces ahí entramos a la situación que yo la adelanté. Yo te complemento algo. En ese, ya que no conocemos los detalles, si es económico, o sea, sino todo es a favor del país. Lo más, insisto, lo más genérico del mundo, que es el estilo de muchos de los que están ahí. Pero yo le dejo algo en positivo también. Quiero recoger por lo menos estos primeros 15 días. Si se han puesto de acuerdo en no joder por joder, ya es bastante, ¿no? O sea, no conspirar contra el presidente desde el primer día, si me permite, es un paso como el del hombre en la luna, más o menos, me explico. Ahora, que se pongan de acuerdo en legislación social, económica, en la reforma económica presentado el presidente, que en líneas generales se puede aportar, mejorar. Ya con el hecho de que no tengan una agenda de conspiración desde el primer día para derrocar, aunque le parezca mentira, y lo obvio, y que haya tranquilidad, y que cuando haya errores el Ejecutivo estén para rectificarlos, para observarlos, para controlarlo y para fiscalizarlo, no para derrocarlo, maestro, por lo menos algo. Ya esperemos que vayan saliendo los demás temas. Por ejemplo, en esa pugna del presidente con el vicepresidente, usted no ha notado ninguna intervención directa o indirecta de la oposición y de la asamblea, ¿no? Bueno, a nivel de tweet, sí vi uno del presidente de la asamblea que felicitaba al presidente Noboa por lo que ha hecho con la vicepresidenta, y vi el expresidente Correa que en su enésimo tweet lo tuiteaba, lo ninguneaba y lo bruteaba también, porque es un socio complicado el expresidente Correa, ¿no? Es socio, pero todos los días dice ignorantes a los socios, le dice bruto a los socios, sí, le dice mangoneadores de la justicia a los socios. Es un socio complicado y nadie le responde, ¿no? ¿Se da cuenta, no? Tiene alma de pequeño, tiene alma de chiquillo, habla demasiado. Es una sociedad complicada, pero tienen que aguantarlo, porque si saca los 51 se cae como naipe todo. Oiga, saludamos ya a nuestro gran amigo y compañero Juan Carlos Sánchez Arosemena, que ya se... Oiga, tremendo choque ahorita aquí al frente. Ah, caray. Casi me golpean a mí. No te creo. Pero una cosa terrible, una de esas Silverado grandotas ahí. Mientras prepara... Pero aquí estamos, venía escuchando la entrevista. Mientras se prepara usted, Juan Carlos, permítame seguir preguntas más. Yo le decía que antes de que empiece la campaña electoral se va a romper este acuerdo o este pacto. ¿Y por qué lo digo? Porque yo ya estoy viendo las primeras versiones, ¿verdad? En el tema del juicio político a la fiscal y lo otro, el juicio político al Consejo de la Judicatura. Mire, los dos tienen el apoyo de los socialcristianos. Pero vamos por partes. A ver. Parecería ser que el tema de la fiscal nunca fue objeto de ningún acuerdo político, lo cual es bueno. Desde el punto de vista del correísmo, ese es un tema de venganza personal. De frente se la tienen jurada a la fiscal. Los otros grupos políticos no piensan lo mismo, lo cual creo que es correcto. En el fondo, creo que no va a haber los votos para el tema, lo han anunciado. Yo solo tengo un reparo de forma. Este no es un tema de que si comienza el juicio y está en 14 meses, tranquila, amiga, tú no estás sola. Ese es el mensaje que se le lanzó, ¿no? El mensaje es, no hay causales para enjuiciarte. No deberíamos enjuiciarte. No, te van a enjuiciar y tranquila, que no vamos a dar los votos en 14 meses. Entonces la van a tener ahí con un dogal durante 14 meses a la persona que es la encargada de luchar contra el crimen organizado, el narcotráfico, la persona que es encargada de luchar contra la corrupción en el sector público, la persona que tiene que buscar a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Vicencio, la van a tener así. Porque una cosa es el plenario, pero mientras dura el proceso político hay escaramuzas, pues, ¿no? Y te llevan al Congreso y que la entrevista, la distraen de su función y eso no creo que sea el objetivo principal. Dos,
Lo peor, y estoy viendo ahí el tema del crimen organizado, ¿sabe qué es lo que pasó entre estas cosas? ¿Dónde se hicieron más fuertes estos criminales, estos narcotraficantes? Porque mientras ellos están organizados, ellos ven a un Estado desorganizado. Ven que cada uno va por su lado, ven que todos quieren por eso derrocar el un crimen presidente. organizado. Claro, quieren derrocar un presidente, me explico, no digo criticar, fiscalizar, que eso está bien. Entonces, ven que aquí cada uno está por su lado y eso no le hace bien al país. Esa es mi posición con el tema de fiscal. Y en el tema de la ubicatura, que tampoco fue un tema de agenda, porque más allá que nadie conoce en detalle, era lógico que no estaban, ha sido una posición de ciertos sectores políticos. Yo estoy absolutamente de acuerdo en el tema del juicio, hay ciertos de legislatura. Pero una vez más, la respuesta va a ser brillante. La respuesta va a ser, no te preocupes, este va a ser en el mes 15, o sea, cuando nos vayamos. Y durante los 15 meses, el señor Terán y el borrachín ese que está ahí de otro vocal, que me olvido el nombre siempre. Javier Muñoz. ¿Cómo es que le dicen? El Luis Miguel de la Justicia, le dicen. Habrá que ver quién era el Luisito Rey ahí en esa operación. Entonces, ahora resulta ser que lo van a tener a muerte lenta durante 15 meses. Pero tampoco tienen los votos, que son 92, por eso, pues es que por eso le digo, ya estamos, o sea, que no me estoy quedando calvo pues, de pinta nomás, pues, ¿no? ya conozco, pero por lo menos hay una actitud, ya, para que esos señores que se toman las fotos después no tomen la foto como un título habilitante con los jueces del país, principalmente los jueces de la provincia de Guayas y principalmente los jueces de mi ciudad Guayaquil. Las 9 de la mañana, 5 minutos, 9 de la mañana, 5 minutos. Esta es Radio Atalaya, en su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el abogado Henry Cucalón, ex ministro de Gobierno. Las preguntas con mi compañero Juan Carlos. Gracias, Alcide. Henry, sobre el mismo tema del Consejo de la Judicatura, realmente ante esta situación que tú planteabas, que efectivamente van a estar ahí como demorando el tema y teniendo ahí en parrilla, como se dice, y ante eso, ¿qué esperar entonces de la situación de la justicia en el país, con un Consejo de la Judicatura que parece que tiene su propia agenda, el señor Wilman Terán, ¿no es verdad? La Corte Nacional de Justicia, que también va por su lado, que le ha quitado el respaldo hace tiempo. Sí, el así mismo es. doctor Saquicela, bueno, por así decir, sí. Él mismo, que tuvo que ver con la terna del señor presidente de la Judicatura, le ha retirado el voto de confianza. Total. Igual pasó con el otro vocal. Si tuviera un ápice de dignidad, ya hubieran dado un paso al costado. ¿Y cómo es eso que hicieron la mayoría con 2 votos, Henry? Es que como uno estaba borracho, me imagino que los dos deben haber sido 4. Es que así es, pues que en ese, como piensan que no le va a pasar nada porque piensan que tienen padrinos, ¿me explico? Entonces aquí no pasa nada. Entonces 2 es la mitad de 5, según ellos. Claro. Ese es el estado de podredumbre que tiene el país, que flaco favor le hace a los problemas que tenemos en el país, donde todos tenemos que unirnos y apoyar al presidente Noboa en materia de seguridad. Podemos tener diferencias en muchas cosas y así mismo es el juego, esa es la democracia. Obvio. Pero en el frente de seguridad, donde el Ejecutivo, el Legislativo, sociedad civil, la justicia, fíjense lo que acaba de pasar. Y reconozco eso, acaban de detener a uno de los jefes tiburones en Esmeralda. Sí. Un, digamos, acierto de gobierno, pero no sé si vio qué es lo que ha pasado. Ese mismo señor fue detenido. Sí. Por el gobierno del presidente Lazo y por las Fuerzas Armadas en operativo. Ya fue detenido anteriormente. Sí. ¿Quién lo sacó? Así es. La justicia. Entonces, le explico, ese es un grave problema. Saludo que lo hayan detenido nuevamente, porque ese es un enemigo público de la paz. Claro. Me explico, jefe de un cartel prácticamente, pero señor, ahora atento, ya las Fuerzas Armadas y el gobierno ya hizo lo suyo. El resto, la sociedad tiene que apoyar a la justicia para no dejarla sola. Entonces, ojo, hay que tener claro ese concepto. Ya. Sí, las 9 de la mañana, 7 minutos, 9 de la mañana, 7 minutos. Radio Atalaya, su programa de opinión política, Punto de Vista. Dialogamos con el ex ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Las preguntas con nuestra compañera Noemí Ceballos. Adelante. Muchas gracias, Alcides. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Buenos Henry. Mucho gusto, Noemí Ceballos. Yo quería hacer una pregunta. Usted, como ex ministro de Gobierno, su apreciación personal de cómo va hasta ahora esta gestión del presidente, su apreciación personal sobre ayer ya hay noticias sobre que sí va la consulta popular, que probablemente en enero empezarán a trabajar en ello.
La postura respecto de haber enviado una reforma tributaria que no tiene ningún impuesto de recaudación, hay mucha necesidad de liquidez inmediata, probablemente esa reforma no va orientado a eso, y una propuesta de que después de discutir esta ley va a venir una ley del proyecto Fénix, con el tema de seguridad que usted comentaba hace un momento. ¿Cuál es su apreciación sobre el manejo del gobierno durante esto casi que un mes menos? 2 semanas. Hay que darle oxígeno al gobierno. Los problemas de cosas son sumamente graves para que uno esté especulando, para que uno esté poniéndole el pie para ver si uno tiene réditos del fracaso de otro. Esa es una forma miserable de ver la política, la gestión pública, y no es mi estilo. Creo que algunas decisiones importantes, por ejemplo, el tema de la consulta, que he visto que se ha reactivado, ese fue un compromiso de campaña del presidente. Siempre consultar al pueblo va a ser importante, porque es un ejercicio de democracia directa. O sea, nunca uno puede oponerse. Una vez más, ¿cuáles serán las preguntas? Vamos a ver cuáles califica la Corte Constitucional. Ojalá que ahora que haya este ambiente de gobernabilidad, que me parece bien, yo lo saludo, que haya este ambiente de todo que es pro, nos pongamos a las preguntas y no a las personas, porque no podemos volver a perder la oportunidad, como lo que pasó en febrero, en que yo voté a favor de la extradición y que algunos, solo por ver arder al gobierno y verlo caer, le hicieron el juego a la pregunta del no. Por poner un ejemplo, así que habrá que ver cuáles las califican, y una forma de hacer país será apoyar, porque siempre los cambios serán positivos. 2, el presidente también ha dicho que este proyecto de ley económica urgente va a venir por otros una vez al mes, otros no serán de seguridad, otros serán de economía. Ojalá que se aprovechen la mayoría que hay en la Asamblea para tamizarlos, reformarlos, no cambiar el núcleo, apoyarlo. Mire, le puedo poner un ejemplo. En el proyecto que está ahorita, todo lo que es inversiones, todo lo que es zona franca, todo lo que es APP, es muy parecido a lo que se presentó anteriormente y lo negaron. Entonces, ahora que veo que todos están cogidos de la mano, por no decir otra cosa, ya pues ahora sí, aprobámoslo, ¿no? Me parece bien. Eso es hacer país. Y donde haya diferencias, porque por ejemplo hemos encontrado, yo siempre creí que era una errata, un error de redacción, parece que es así, el tema del impuesto a la compraventa de bienes inmuebles, parece que es un error de redacción, una transitoria. Qué bueno que sea así. Ya le escuché a la presidenta de la comisión, a la legisladora Centeno, que lo van a sacar, porque no le van a poner ese tipo de impuestos. Vaya que el expresidente Correa ya hizo una novela acerca de ese impuesto. Me parece bien. Y en cuanto al tema de la remisión de intereses, ya lo han hecho varios gobiernos. Es un tema de liquidez inmediata, hay cierta preocupación de conflicto de interés, etcétera, pero no es que es la salida dable, pero no nos engañemos. No es la primera vez que se hace. No creo que sea la ley donde está consignado todo el proyecto o la filosofía económica de todo el régimen. Esto es como para paralelizar el temporal, que muchas veces sucede, como estábamos conversando al principio con Alcides. Tercero, cuando vengan reformas en el tema de seguridad, habrá que apoyarlas. Y yo le voy a poner un ejemplo. Ahí va a ver cómo empatar. El presidente Lasso presentó una reforma a la Constitución para que Fuerzas Armadas puedan intervenir en seguridad interna del país, cambiar su visión, ¿ya? Eso quedó aprobado en primer debate en la asamblea anterior. Sería bueno que esta asamblea lo retome rápido, lo apruebe en segundo debate y que quede listo para empatarlo con la consulta popular, porque recuerde que las reformas pasan por la asamblea y por un referéndum, pasan por la aprobación del pueblo. Entonces, si ya va a haber una consulta sobre otros temas, vamos encarrilados de la mano para que lo hagan en un solo proceso, porque no debe ser que vayamos uno solo por la pregunta de Fuerzas Armadas y otro por otros temas. El país no tiene para estar gastando 70 millones de horas de cada rato en una consulta. Claro. Entonces, yo creo que eso va a ser positivo. De la memoria que tengo cuando fui ministro, que fue unos temas que quise trabajar y me reuní, todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo, todas, en el tema de las Fuerzas Armadas. ¡Qué bueno! Esa es una muestra que sí se puede hacer país, sí se pueden generar consensos y coincidencias dentro de las diferencias. Así que ahí le doy un ejemplo de cómo la Asamblea puede aportar, porque muchas otras cosas dependen de la operatividad del Ejecutivo y otra es la justicia. No crean que solamente con leyes que tú apruebas y al día siguiente eres feliz y estás sano y salvo. No, no. Claro. Es un conjunto de situaciones que se interrelacionan. De acuerdo, coincido. 9 de la mañana, 13 minutos. 9 de la mañana, 13 minutos. Seguimos dialogando con el ex ministro de Gobierno,
el abogado Henry Cucalón Camacho. Las preguntas continúan con mi compañero Juan Carlos Sánchez Arosa. Gracias, Henry. Gracias, Alcides. Henry, quiero irnos un ratito al gobierno del expresidente Lazo, el que tú serviste. Ahora que ya no estás de ministro y que ya podemos hablar aquí como ciudadanos Bueno, siempre pude hablar, siempre. Si vine acá, si uno al 100, ¿no? 2 veces, 3 veces. Sí, lo que pasa es que... A claro, diferencia de otros que no vinieron. Sí, así es. No me haga acordar porque Así me da es. coraje. No, a mí también me da coraje. Pero sí, lo que pasa es que coincidió que eran los días en que yo no Sí, venía. claro. No Sí, estaba sí, aquí. sí, los lunes. Así es, Henry. A mí me pareció extraordinario el nombramiento tuyo y la gestión tuya me pareció excelente. Te lo digo ahora que ya no estás en funciones y que tengo la oportunidad de verte. Yo creo que viniste realmente a salvar a un gobierno en un momento que estaba muy, pero muy complicado. Dicho esto, ¿qué mea culpas tú crees que, si es que las hizo el presidente Lazo, cuáles son, y si no, cuáles son los temas que yo creo que quedaron como grandes deudas del presidente para quienes votamos por él y a favor del país? Sí, sin duda alguna. Primero, las cosas no son tan fáciles como la gente cree. La realidad educa. La gente cree que inmediatamente, y más en la segunda vuelta, que mucha gente vota en contra del otro y no a favor de algo, porque no son proyectos estructurales, de que inmediatamente la economía se va a arreglar, la política se va a arreglar, y no es así. Creo que hubo un golpe político de entrada, el gobierno comenzó extremadamente débil, la crisis política fue demasiado fuerte, el tipo de adversarios que se tenía, creo que no tenían cánones. Enfrentarse a un Correa con quien no se llegó a un acuerdo, enfrentarse a Issa, fue muy complicado. Si usted le suma eso, las dificultades que tiene un gobierno, y para mí un problema inicial de comunicación, que cuando se logró ya en nuestra última etapa en algo mejorar, creo hasta cierto punto era muy tarde. Ya fue muy tarde. Las narrativas, esos relatos que le llaman ahora, fueron muy fuertes. A mí me sorprendió mucho. Yo, el día que entré, yo entré el 9 de febrero. El día antes, el presidente Lazo, yo lo vi por televisión, ese fue el día que viajé a Quito para recibir la propuesta. Había inaugurado 2 hospitales en Quevedo. 2 escuelas, perdón, en Quevedo. Entre los 2, 5.000 estudiantes. Pero la oposición decía lo que dice hasta ahora. Yo lo veo en los hashtags. Ni una sola hora. No dice faltaron horas. No dice, dijiste que ibas a hacer, no sé, pues 50 escuelas, hiciste 20. No, ni una. Y uno conversa con la gente, porque yo sí tengo calle, yo me recorrí el Ecuador, fui a toda la Amazonía, y la gente, sí, no hay no, si la estamos inaugurando. 35.000 soluciones habitacionales, de las cuales 8.000 enteramente gratuitas. Enteramente gratuitas. ¿Para quién? Para madres solteras, para jefes de hogar. Pero en los grandes centros urbanos decían que no había una sola obra, y eso le golpeó mucho, porque la expresión era un gobierno que no hace nada. ¿Me explico? Hoy acabamos de hablar del tema de comercio exterior. Hubieron muchas cosas, hubieron muchísimos errores, pero sin duda alguna. Le digo, políticos, comunicacionales, no transmitir a la gente. A lo mejor se cometió un error de no decir en qué estado se encontró el país. Ese es uno de los... Aquí lo hablamos. Ahorita de entrada ya nos coronaron, pero yo me río porque... Bueno, hay que reconocer que el tema de la comunicación Fue terrible. Pero ¿sabe por qué no lo hizo el presidente Lazo? De entrada, porque ya él sabía en qué se metía. Esa Pero no costumbre importa. de echarle todo. Sí, ahora veo... No. Y si bien no había que hacer un estado de propaganda que asfixia a la gente, Pero que había que costaba establecer un cientos inventario. de millones de dólares, donde Sí. algunos se enriquecieron, De acuerdo, me explico, de acuerdo. que se crean dueños de los canales. A lo mejor este sentimiento de que tú mismo accedes a la noticia y ves lo que te interesa, a lo mejor no fue lo más adecuado. ¿Me explico? Entonces, errores, claro que hubieron muchísimos, pero se hicieron muchas cosas que lastimosamente por el problema político que existía no se daban. Yo te voy a poner un ejemplo. Y sigo con el tema de la seguridad. ¿Por qué yo digo que hay que apoyar al presidente Noboa? Y cuando cometa lo que uno considere que es un error, hay que tomarlo de una forma constructiva. Vamos a rectificar, vamos a aclarar,
Por ejemplo, el día de ayer vi algo de un supuesto solicitud de acuerdo de paz con un señor que firma una carta que no está entre los líderes de esa organización delictiva. Pero asumo que el presidente quiere también lo mejor para el país. O sea, ahí le voy a poner varios ejemplos. En esa carta hablan de temas de beneficios penitenciarios. Me acordaba de rehabilitación. Me acordaba de que hace una separación, el que escribió eso, el abogado, hace una separación entre el año 2014 en adelante. Yo soy el autor de la reforma, mediante la cual en delitos contra la vida y asesinatos, a partir del año 2020, pagas la cana entera. Es una reforma Al COIP. Ya. Que Y hace 2 semanas la Corte Constitucional, yo siempre tuve las dudas, cuidado, me la bajan. Sí, Algún sí, día. No, la avaló. Sí, O sea la que avaló ya ya. cerramos el ciclo. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque en temas de seguridad hay que hacer un solo puño con el presidente Así de la es, República. totalmente. Y las críticas que haya hay que hacerlas en el tono adecuado, constructivo. No puede volver a pasar lo que le sucedió al presidente Lazo. En el mes de noviembre año pasado, los grupos criminales y terroristas asesinaron policías a mansalva que estaban afuera de los cuarteles. Pusieron bomba en cuarteles de policía. ¿Y si sabe cuál fue la respuesta? Es la siguiente: otro juicio político. ¿A usted se le ocurre que ha sido George Bush le hubieran puesto un juicio político 2 horas después de la Torre Gemela? Ya, entonces, calmémonos, ¿no? Sensatez, habrá diferencias, sí, normales, no hay por qué asustarse, pero en ciertos temas tenemos que tener una unidad, maestro. Y sobre Y el seguridad para mí es la más importante. Correcto. Y en ese mismo tema, Henry, yo también creo que el famoso plan de seguridad que el presidente inclusive lo presentó, lo mostró en una entrevista con el licenciado Rafael Cuesta Caputi en el set de TC Televisión, y llevó ahí un libro que decía que aquí está y lo mostró, y Rafael le dijo, ¿me puede dejar una copia? No, eso no puedo. Ok, pero Henry, yo digo, ¿dónde estaban? ¿Qué pasó con el viaje a Israel? ¿Qué vino de bueno de eso? Estados Unidos, después de tanto, dijo, no hay dinero para darle al Ecuador. Hay varias precisiones. A ver, vamos. Primero, ese documento es parte del Consejo de Seguridad Pública del Estado. 2, una noticia positiva para el presidente Noboa. Ha recibido y seguirá recibiendo una fuerza pública en muchas mejores condiciones en las que se recibió antes. Ustedes han visto que después que decían que no había nada, ya hasta diciembre van a estar los 50.000 chalecos. Han hecho entregas de 5.000, 10.000, 18 millones de municiones. Ya eso ya llegó, ya no es el gerundio que está llegando, que era la crítica que se le hacía al gobierno. El tema de los patrulleros, todos los fusiles nuevos que tiene el ejército ecuatoriano, y ya comenzaron a llegar, comenzaron a llegar los Cobra, los Urales. Unos son turcos, otros son israelíes. Y hasta el 2025, que era que iba a terminar el gobierno, son 176 en total. Ya no son los tanques que tienen orugas de esos que te enfrentan en la celda, son otro tipo de tanques para enfrentar el crimen. O sea, va a tener algo que el Ecuador no tiene. Eso es bueno, porque no importa si es Lazo, Moreno, Noboa o Arosemena, es el país. ¿Ya? Ahí le voy poniendo unos ejemplos. Vamos al tema de los 2 países que tú mencionas. En el tema de Israel, parte del tema de esos tanques son comprados de Israel, con una diferencia. ¿Por qué hubo la demora? Porque parecería, yo no estaba en el gobierno, pero he leído y pregunté, parecería que eso hubiera sido de gobierno a gobierno, no era de gobierno a gobierno, me creo. Tenía que haber licitación, no es que es directo, eran empresas, ¿no? Y ahí nomás se la dejo de deber, no es nada malo, pero no es lo que parecía que es el gobierno y gobierno, no, eran empresas. Segundo, en el mes de julio, mi querido amigo, 26, si no me equivoco, el ministro de Defensa suscribió con el Departamento de Defensa un acuerdo con los norteamericanos a 7 años plazo, que tiene cerca de 140 ítems, está en toda la prensa. Es el acuerdo más grande e importante que se ha suscrito con Norteamérica, que uno de los temas ha salido por partes. El tema que van a pasar los barcos por territorio y que tiene que ir un oficial ecuatoriano al barco para interceptación. Bueno, parte del tema ya en estos días, yo vi, hasta cuando salió lo estaban pintando, el nuevo C-130 para la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que es un monstruo, el avión más grande que tienen. O sea, ojo, si se firmó, no, se firmó en julio, sino que tiene un plazo de ejecución de cooperación de defensa de 7 años y va por ítems. Son, creo que 140. Entonces, sí hicieron muchas cosas. Maestro, hay que verlas a lo largo del tiempo. Yo soy mucho más optimista de las mejores herramientas que va a tener el Estado ecuatoriano al frente del presidente Noboa para poder contrarrestar esto de aquí.
Correcto. Esa misma comunicación, Henry, es la que no hizo el Sí, gobierno. a lo Tú la mejor. estás explicando hoy. Y si el gobierno yo tenía lo que hubiese hacerme hecho, cacho, sí. porque a lo mejor faltó, no sé, ya esa es la autocrítica, veo que el tema del acuerdo. Yo, como sí lo leía, porque yo soy un adicto a la prensa tradicional, yo sí lo vi en Coavisa, yo sí lo vi en los periódicos, pero a lo mejor había que martillarlo, no sé, para que te llegue pues en el WhatsApp y se te incruste por las neuronas. No sé, pero ya yo soy muy clásico en ese En medio de las novelas turcas, ahí me explico, pero sí sí se firmó, ¿no? Y es un convenio de cooperación bastante agresivo, por decirlo menos. Doctor, la verdad es que con usted necesitamos más tiempo para poder seguir Encantado, pero seguiremos viniendo. La verdad es Podemos que estar 2 horas aquí no, con Henry. pero sin la parar. verdad es que tenemos otros invitados que hacer. Antes de despedirme de usted, le queremos regalar a nombre de la radio y de Café Conquistador un kit. Belleza. Sí. Un kit de Café Un Conquistador. kit de café. Tómelo porque Nuestro ese auspiciante café es aquí. muy bueno, auspiciante Belleza. nuestro. Así que llévelo y saboree ese delicioso Muchas café gracias. ecuatoriano producido en Loja. Ya ustedes tomaron también, ¿no? Claro. Cafecito Está en con cumpleaños, ahí está. don Darwin, un saludo. Ah, don sí, Darwin ¿no? Marcillo, Muy que bien. es el cumpleaños, está camellando aquí. Qué bien, qué bien. No, eso es, así es la responsabilidad. Doctor Cucalón, le agradecemos mucho Gracias por a haber ustedes, estado como con siempre. Gracias, gente. Saludos a mi entrañable Talaya, que siempre me ha apoyado de manera Gracias. secretario municipal. Sí, sí, Claro que siempre, sí, claro siempre, que sí, claro siempre, que sí. así es. Ha sido entonces el abogado Henry Cucalón, ex ministro de gobierno, ex asambleísta y ex secretario de la muy ilustre municipalidad de Guayaquil. 9 de la mañana 25 minutos, 9 de la mañana 25 minutos, regresamos.